Bien, bienvenidos todos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, amados hermanos, y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra en esta mañana. Amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Vamos a orar por nuestra hermana Arge, por la bebé Sofi, hermana Surama, hermana Juanita. ¿Quieres más, hermana? Por Marquito, que ya está ahí saliendo de la crisis, hermana Nancy, y hermanos nuestros también andan embatallados, el enemigo se ha levantado, y hermanos, sabemos que el Señor va delante de nosotros como estandarte de victoria. Oramos en esta mañana, le decimos: Padre, en esta mañana te damos gracias, estamos agradecidos, Señor, porque no nos has dejado. Estamos agradecidos porque tu amor ha refugado. Estamos agradecidos porque tu misericordia, Señor amado, ha refugado sobre nuestras vidas. En esta mañana nada más podemos levantar nuestras manos y decirte gracias. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque has tenido el cuidado de nuestras vidas, de los nuestros. Hoy, Señor amado, clamamos por las diferentes necesidades que hay en tu pueblo, Señor. Ponemos la vida de hermana Arge, Señor, allí donde ella está, Señor amado. Por favor, pon tu mano de misericordia, pon tu mano de bondad sobre la vida de mi hermana Arge, Señor amado. Por favor, levanta sus defensas. Quita toda infección, todo virus, toda contaminación de su cuerpo. Te lo suplicamos. La restauración de hermana Nancy, Señor, por favor, de esa mano. Por favor, Señor, obra con amor, obra con misericordia. Gracias por la vida de Marquito, Señor, que ya está restableciéndose en su salud. Por Sofi, por hermana Surama, por hermana Juanita, Señor. Por cada una de las familias que hay batallas, Señor. Hay muchas batallas. Por enfermedades, por economía, por problemas familiares, Señor amado, por lo que sea que tu pueblo esté pasando, ten misericordia. Pon tu mano de fortaleza sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de nuestras familias, sobre la vida de nuestros hijos, sobre la vida de nuestros matrimonios, sobre la vida de esta iglesia, Señor, por favor. Presentamos también las diferentes necesidades que este pueblo pueda presentar hoy, Señor, delante de ti. Obra con amor, obra con misericordia. Y esta palabra sabemos, Señor, que no regresará vacía. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Abra su Biblia, hermanos. Hace unos días, en un ayuno, hermano, estábamos cuando el Señor habla a mi vida a través de un pasaje, y traté la manera de compartir así muy brevemente a los hermanos que estaban en el ayuno. Lo invitamos, han estado bendecidos, han estado muy especiales los ayunos. Si usted puede venir, pues va a ser bienvenido. Estamos todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana en adelante. Si usted puede venir, amén. Y si usted por situación de trabajo o se le complica, pues le invitamos a que usted también esté ayunando, y si usted está en su casa, pues tome unos minutos y pueda arrodillarse y clamar y poner las diferentes necesidades que hay. Amén. Y el Señor hablaba a mi corazón, hermano, y yo trataba la manera de comprender, hermano, una expresión del Señor. Yo quiero que se vaya conmigo al Evangelio de Juan, en su capítulo 4, en su versículo. Ahí vamos a empezar a leer desde el versículo 30. Yo este tema, hermano, le puse conociendo un mejor manjar. ¿A cuánto nos gustan los manjares? Para muchos un manjar es dulce, ¿verdad? Para muchos, pero para mí un manjar es salado. Que hayan chicharrones, que hayan carnitas, que haya guacamolito, que hayan cebollitas, que hayan elotes asados. Para mí eso es un manjar.
que haya frijolitos volteados con quesito, chirmolito, hermano, tortitas salidas del comal. Yo ya a usted le estoy como que di, hermano Denis, que se apure y así nos vamos a comer. Pero mire qué interesante, porque usted me puede decir, hermano, para mí un manjar es el chocolate. Para alguien puede decir, mire, para mí el manjar son los camarones. Para mí el manjar es la carne. O sea, cada uno podríamos tener nuestros gustos en el tema culinario, en el tema de la cocina. Pero, hermano, qué interesante es saber que hay un manjar, el cual nosotros todavía no conocemos. Y ese es el del que yo le quiero hablar en esta mañana. Y dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Evangelio de Juan, capítulo 4, del 30 en adelante. Entonces salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo revisando algunas versiones, y por eso, ¿por qué le puse yo a este tema, conociendo un mejor manjar? Porque fíjese que una versión dice, pero él les dijo, tengo para comer un manjar que vosotros no conocéis. La nueva versión internacional dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. La versión Kadosh dice, pero él contestó, yo tengo comida para comer, de la cual ustedes no saben nada. Mire qué interesante. Habla de manjares, habla de comida, pero habla de que nosotros no sabemos absolutamente nada de esta comida. Y otra versión dice, pero él le contestó, el alimento que debo comer, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Bueno, usted sabe, hermano, que este pasaje nos está hablando de la mujer samaritana. El Señor se acerca a buscar a la mujer samaritana y usted sabe que hay un idilio, que hay una plática, hermano, bastante interesante, sencilla y profunda a la vez. Y es interesante que lo dejan solo al Señor porque fueron a comprar comida, dice la palabra. En eso, hermanos, pasa todo lo que pasa con la mujer samaritana. Regresan los discípulos del Señor con comida. Y se encuentran, y la gran sorpresa es que el Señor está platicando con esta mujer. Y es interesante, hermano, como yo le decía a los hermanos ese día, hace como 15 días, les decía, qué interesante el poder ver que el Señor compara el hacer su voluntad con comida. ¿Por qué no lo compara con otra cosa? El hacer la voluntad del Padre, nuestro Señor Jesús nos lo enseña a nosotros a través de una comida. Y entonces yo le decía a los hermanos, ¿por qué es así? ¿Qué es la comida para usted? ¿Será la comida necesaria o no es necesaria la comida? ¿Será, hermano, una necesidad la comida en nuestra vida? Usted quizá hoy se levantó tarde, yo no sé, o se levantó temprano, no ha desayunado y decir, hermano Denis, ojalá que termine porque yo ya tengo. Usted no va a poder pasar hoy y se va a ir a acostar tranquilo si no ha tomado o no ha comido absolutamente nada en el día. No podemos pasar más de unas 3, 4 horas sin comer y ya estamos por lo menos gurús. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Lo que yo puedo ver, hermano amado, en esta escritura es de que el Señor nos habla y mire qué interesante, porque esa versión dice, tengo para comer un manjar. Y un manjar es algo delicioso. Un manjar es algo, hermano, que es apetecible, que es, hermano, que se desea, que se anhela, que se aprecia, que se disgusta, no, que se aprecia, ¿verdad, hermano? En el paladar.
Y entonces el Señor le dice a sus discípulos, mire qué enseñanza tan preciosa, y dice, el manjar, en lo que yo me deleito, en lo que yo como, y ya ni siquiera mi cuerpo tiene necesidad de comer, es en hacer la voluntad del Padre. Porque llegan los discípulos, le dicen, Señor, aquí traemos ya el Mac, te traemos una tortilla, yo no sé qué le habían llevado de comer. Le digo, yo ya comí, les digo. Por eso, hermano, cada día nos tenemos que nosotros asentar un poquito más e ir comprendiendo que la palabra dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de hacer la voluntad, de oír la voluntad, de empezar a amar a hacer la voluntad del Padre. Y entonces a usted puede ver y dice, yo ya comí. Entonces le dijeron, ¿y quién le trajo comida? Ahora, la pregunta que yo le hago es, ¿será que el Señor Jesús comió ese día? Yo creo que él ya no comió, porque ahí lo dice, yo ya comí, yo ya me siento satisfecho. Hermano, mire qué interesante cuando nosotros empezamos a deleitarnos, porque la versión Reina Valera nos dice, yo tengo una comida para comer. Entonces yo estaba analizando un poquito, hermano. Hay comida que muchas veces nosotros comemos y no nos gusta. Y la batalla principalmente con los chicos, ¿verdad? Que ahora solo hamburg con chiste. Solo hamburguesas, solo pistas, solo chucheras, hermano. Pero que se sienten a comer un plato, hermano, de hierbitas, se tiene que sentar uno con el tincho en la mesa y tiene que comer porque eso es bueno. O le pone usted un plato de verduras, ¿verdad? Los niños ya no comen verdura. Entonces, a mí me llama la atención porque mi comida es hacer la voluntad de Dios. Usted puede ser que esté comiendo comida que no le guste. Pero me gustaba más esta versión que dice, yo como un manjar. Yo como algo que a mí sí me gusta. Yo como algo que es tan fuerte y tan poderoso que hasta el hambre física se me quita. Y ese es mi deleite. Entonces, ¿se da cuenta usted, hermano, que nosotros hoy tenemos, y yo le traigo algunos ejemplos, hermano, de hombres que empezaron a hacer su voluntad, y vamos a ver cómo terminaron. Nadie que empiece a hacer su voluntad termina bien. Hermano, dice la Escritura en Génesis 6, que el Señor se arrepintió y se puso muy triste en su corazón de haber hecho al hombre, porque siempre los designios del hombre, siempre los designios del corazón del hombre son hacia el mal. ¿Hacia dónde? Hacia hacer su voluntad. El engaño que hubo, hermano, yo he estado analizando por muchas cosas, hermano, en mi vida y en lo que está pasando alrededor. El engaño que hubo, hermano, en el Edén. Cómo el enemigo viene y opera y le dice a Adán, le dice a Eva, come. Son mentiras lo que Dios te está diciendo, que al comer del fruto prohibido vas a morir. Son mentiras de Dios. Lo que pasa es que cuando tú comas de ese fruto, se van a convertir en dioses. Revise usted la palabra. Y hoy, hermano, ese engaño, y Pablo decía, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, también la serpiente hoy los va a engañar a ustedes. Y el engaño es que nosotros nos creamos dioses. ¿Por qué? Porque en otras palabras, lo que el enemigo viene y provoca en la vida del hombre, en la vida de la mujer, es que empiecen a vivir según su propia voluntad y que desconozcan cuál es la voluntad del Padre. Y muchas veces queremos hacer la voluntad del Padre, pero estamos a regañadientes. Estamos como aquel niño que le digo, te sientas, y él estaba parado. Te sientas. Y él estaba parado. Y se sienta bien enojado. Y le dice, ¿verdad que ahora estás sentado? No, yo estoy de pie, le dijo.
Muchas veces nosotros entramos y empezamos a ver algunos pequeños panoramas de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas y lo empezamos a hacer a regañadientes. Hay que orar, así yo vengo ahora. Lo que el Señor nos enseña en esta mañana es de que aprender a hacer la voluntad de Dios debe de ser nuestro deleite. ¿Qué deleites tiene usted? ¿Qué deleite? ¿Quiere que le diga yo mi deleite? Donde yo no siento el tiempo, hablando humanamente. A mí me fascina ir al sauna. Ayer fuimos con mi familia, le dije, vámonos al sauna. Y nos fuimos, entramos como a las 5 de la tarde y cuando nosotros nos dimos cuenta eran las 9 de la noche. ¡Las 9! ¿A qué no se siente? Póngase usted en el lugar donde a usted le gusta estar y en donde pasa usted el tiempo y dice, ya pasó tanto tiempo. ¿Será que en esa misma dimensión, en ese mismo ejemplo, nosotros podemos decir, yo me estoy aprendiendo a deleitar en hacer la voluntad de mi Padre? En el Evangelio de Juan dice nuestro Señor Jesucristo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Y yo creo que esa es una de las cosas más terribles que está pasando hoy. Actuamos según nuestra voluntad. Es que yo voy a hacer esto porque, hermano, no, cuidado. Todos nuestros pasos, todos nuestros hechos, hermano, deben de estar bajo la voluntad del Padre. Porque cuando actuamos en nuestras propias concupiscencias, en nuestra propia ira, en nuestro propio, hermano, interés, en nuestros propios contiendas, siempre vamos a terminar mal. Por eso usted no actúe apresuradamente. Usted analice, pídale la dirección al Señor. ¿Debo de hacer esto? ¿No debo de hacer esto? Y lo que el Señor le diga, usted y yo tenemos que aprender a qué, hermano, a deleitarnos en hacer la voluntad. Y mire, hermano, yo le voy a decir, es tan fuerte esto que hasta el hambre se nos va a ir. Vamos a empezar a ver muchas cosas. Fíjese, hermano, que váyase conmigo. Yo estaba viendo algunos versículos en el libro de Job. Váyase conmigo a Job. ¿Por qué le digo yo esto, hermano? Estamos viviendo los tiempos últimos, los tiempos finales. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Hermano, y hoy una de las batallas más fuertes que el hombre está peleando hoy, hermano, es que no aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos hablando, mire qué dice Job, hermano, que le dije Job 23, capítulo 2, versículo 12. Oiga qué dice Job, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Hermano, ¿y cuál es el fundamento o cuáles son sus mandamientos? Es su voluntad, hermano. La palabra del Señor que encierra su verdad. La palabra esta que encierra su voluntad, hermano. Y mire, ¿qué sigue diciendo? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y si algo nosotros corremos y batallamos todos los días es por nuestra comida. Ay, hermano, porque si no trabajamos, no comemos, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Verdad que así decimos? Usted porque saber qué piensa, pero si yo no trabajo, yo no como. Eso sería de discutirlo, hermano. Pero mire, Job, hermano, esta parte en Job nos habla que él guardó tanto y que nunca se separó de sus mandamientos y que los guardó aún más que su propia comida. ¿Qué nos está diciendo? He guardado, no me he separado de sus mandamientos, de su voluntad. He guardado más esto que mis propias necesidades. Porque la comida es una necesidad vital, ¿sí o no? A veces sabe que parecemos nosotros puros recién nacidos. Solo lloramos por comer, solo lloramos por comer. Ya está chillando el bebé.
hambre tiene, dice, ¿verdad? Y de hacerle la pacha. Pero si usted se da cuenta, hermano, aquí Job enseña, nos está mostrando este libro, que este personaje guardó más la voluntad, guardó más los mandamientos del Señor que sus propias necesidades. Y nosotros corremos más por nuestras necesidades que por guardarnos. Nosotros nos separamos de la verdad, nosotros nos separamos de sus promesas, nosotros nos separamos de su verdad por nuestras necesidades. Esa es la verdad. Pero yo encontré esta versión en Dios Habla Hoy y dice, siempre he cumplido sus leyes y mandamientos. Y no mi propia voluntad. Esa versión dice así, siempre he cumplido sus leyes y mandamientos y no mi propia voluntad. Hermano, cuando estamos hablando de la necesidad, hermano, cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, tenemos que aprender que esta debe ser nuestra necesidad mayor en nuestra vida. Yo no le estoy diciendo que usted sea un irresponsable, ay hermano, ahora por hacer la voluntad de Dios ya no voy a comer, ya no voy a trabajar. No estamos hablando de eso. Estoy hablando de que tenemos que aprender en prioridad a aprender a hacer la voluntad de Dios. Nos comportamos a veces como niños, ¿verdad? Principalmente cuando son adolescentes, anda a lavar los trastos. Y ahí están somatando los trastos, ¿verdad? Enojados porque están haciendo la voluntad de papá, pero enojados. Cuidado, me quebran los trastos y ¡cling! El ratito uno, ¿verdad? ¿Para que aquí no hay así de los señoritas jovencitos? Ellos cuando dicen, vayan a lavar los trastos, salen corriendo y yo tengo gozo, tengo alegría. ¿No? Así nos pasa a nosotros. Entonces, hermano, yo lo que le quiero dejar en su corazón en esta mañana es que debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. Si a usted y a mí nos tomaron, nos compraron, hermano, con su sangre preciosa y nos han trasladado a un reino hoy de luz, hermano, eso quiere decir que somos llamados y que estamos siendo enseñados y que hay una instrucción en nuestra vida para que aprendamos a hacer la voluntad del Padre. Hermano, si empezamos nosotros a hacer nuestra voluntad, vamos a terminar mal. Ese es el engaño del enemigo. No, hermano, yo siempre le he dicho, tenga cuidado porque cuando uno toma las decisiones en caliente, siempre toma la decisión equivocada. Y después uno se puede sentar, después de haber hecho muchas cosas en enojo, se sienta uno y dice, ¿qué hice, Dios mío? ¿O no cree usted que pasa eso después de un tiempo? ¿Pero qué fue lo que hice? Pero en ese ratito, hermano, como hay espíritus que lo poseen a uno, que la ira, la contienda, el rencor, el odio, son puertas dimensionales que dejan que entre, hermano, espíritus que se vengan a apropiar de nuestros miembros. Cerremos, mire, yo encontraba algo que me gustó, dice, hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce a la paz. ¿Cuántos queremos tener paz hoy? ¿Cuántos queremos tener paz? ¿Verdad que todo está agitado? El mundo está agitado, hermano. La violencia está agitada. ¿Sí? Todo está agitado. Hermano, el mundo no puede hablar de paz. Pero si usted y yo queremos vivir hoy en paz, en medio, hermano, de la guerra, en medio de los problemas, lo único que a nosotros nos conduce a la paz es hacer la voluntad de Dios. No puede haber paz, dice, cuando estamos en desacuerdos con nuestro Padre. Hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce al gozo. Pregunto, cuando usted hacía lo que su papi o su mami quería, ¿no se sentía usted gozoso? Porque usted decía, el corazón de mi papá está agradado. Él lo mandó a usted a estudiar, le dijo, me sacas buenas notas. Y cuando usted llegaba con las buenas notas, ¿cómo llegaba usted? ¿Llegaba triste o no? Es que estoy haciendo lo que mi papá me está diciendo. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a la paz. Es lo que nos conduce a la paz.
Hacer la voluntad de Dios, hermano, es lo único que nos conduce a la felicidad. El hombre no puede tener gozo cuando está viviendo en su ignorancia. Eso debemos de entender hoy. Hacer la voluntad de Dios es lo único que conduce al poder. ¿Cómo así, hermano? Si usted está agradando al Padre, si usted está haciendo su perfecta voluntad, el Espíritu Santo va a estar sobre su vida, hermano amado, y lo que va a suceder es que va a haber un respaldo tremendo en su vida. ¿Cuántos necesitamos el poder de Dios en nuestra vida? Yo siempre le he dicho, cuando hablamos del poder de Dios y hemos hablado en algunos estudios del Espíritu Santo, muchos asocian luego, ¿verdad? Cuando el poder de Dios, luego se va el pensamiento a las campañas evangelísticas que pasan en la tele y dice, y yo voy a hacer una línea, aquí el poder de Dios. No. El poder de Dios que usted necesita en su vida y el poder que yo necesito en mi vida es para poderme gobernar, para poder someter mi voluntad, para poder someter mi carácter, para poder someter mis concupiscencias, hermano, para someter mi carne. Ese es el poder del Espíritu Santo que yo necesito primeramente en mi vida. Lógicamente hay dones, hay manifestaciones, hermano. Eso yo no me aparto, no discuto, yo lo comparto. Pero primeramente el poder de Dios lo necesitamos, el poder del Espíritu Santo lo necesitamos para refrenarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuántos necesitamos paz aquí? ¿Cuántos necesitamos gozo? ¿Cuántos necesitamos poder? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Haciendo la voluntad del Padre. Pero no solo haciéndola. Por eso a mí me gustó ese texto, empecé a buscar varias versiones y encontré esa. Para mí hay un manjar que ustedes no conocen. Y el manjar, cuando usted se come algo que le gusta, hasta cierra los ojitos. ¡Qué rico! Un chirmolito ahí, miren. Pero mire, hermano, yo le voy a decir, el pueblo de Israel, qué interesante porque dice algo que ustedes no conocen. Y aquí estamos nosotros como el pueblo de Israel. La primera vez que cayó el maná, el pueblo de Israel no conocía esa comida. Y decíamos, ¿y esto qué es? Moisés que está cayendo del cielo. Y Moisés les dijo, esa es la comida que ustedes no conocen. Y es una comida que ustedes no conocen, pero van a empezar a probar. En una versión dice, es pan de los ángeles. Es comida de ángeles. Y hoy, hermano, tenemos la palabra, tenemos muchas cosas, pero no hemos aprendido, no conocemos hacer la voluntad. Estamos en los caminos del Señor, pero haciendo nuestra voluntad. Estamos en los caminos del Señor, estamos tratando la manera de ir en pos de Él, pero según nuestra voluntad. Mire, ¿qué fueron unas cosas que el Señor dijo? El que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Tome qué y sígame. Y a aquel hombre le dijeron, ¿qué tengo que hacer yo para seguirte? Deja todo lo que tienes. Y dijo, no, es que tengo mucho. Pero ellos querían seguir al Señor. Hay una parte interna, creo yo, hermano, en el corazón del hombre que siempre desea seguir al Señor, porque sabe. Pero lo quiere hacer según su voluntad. Y eso es lo que tenemos que ir viendo nosotros. Fíjese, hermano, que yo podía ver, por ejemplo, yo creo, hermano, que el Señor fue fortalecido todos los días de su vida, no por la comida que él comía secularmente. Jesús fue sostenido por la comida de hacer la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, que yo podía ver, por ejemplo, en Elías, en Primera de Reyes 19, 1 al 8, nos habla de que Elías, fíjese, hermano, dice que le apareció un ángel. Usted sabe, hermano, que andaba huyendo de la mujer esta Jezabel, ¿verdad? Y hermano dice que se fue a encuevar y se fue a dormir cuando un ángel le dijo, despiértate, levántate, despiértate, come, que ahí te traje una torta y agua.
¿Qué torta sería? ¿Qué torta sería? ¿Sería una torta común y corriente? Hermano, usted se come una torta de pan al ratito ya tiene hambre. Yo ya tengo hambre al ratito. La torta que comió Elías era una torta que él no conocía. Y era tan poderosa esa torta y esa agua que él bebió, que caminó 40 días y 40 noches sin dormir y sin parar hasta llegar al punto donde Dios quería tenerlo. ¿Qué le estoy diciendo en esta mañana? Aprendamos a deleitarnos, a hacer la voluntad del Padre y vamos a empezar a tener fuerzas sobrenaturales. Y vamos a empezar a caminar por desiertos y vamos a empezar a caminar en medio de valles de sombra de muerte, hermano, pero vamos a tener la gallardía y vamos a tener la fuerza porque estamos comiendo una comida, un manjar que se llama hacer la voluntad de Dios. Y fíjate, hermano, que yo le quiero hablar, hermano, de algunos hombres, de 3, 4 casitos que le traigo aquí. De hombres que, mire, hermanos, fueron llamados, no fueron obra de la casualidad. Hubieron llamados preciosos, hubieron llamados específicos, hubieron milagros y terminaron haciendo su voluntad. El primero que yo le quiero hablar está en Jueces 13:16, del capítulo 13 al capítulo 16. Y estoy hablando de Sansón. ¿Usted sabe cómo fue, hermano, la venida de Sansón a la tierra? ¿Cómo vino Sansón a la tierra? Sobrenaturalmente. ¿La mamá de Sansón podía tener hijos, sí o no? No podía tener. Y si le aparece un ángel y le dice, vas a quedar embarazada y vas a tener un varón. Y va a ser un libertador. Y va a pelear contra los filisteos. Fue un hombre, hermano, que un ángel anunció a los padres. Miren, no fue el ginecólogo que dijo, viene un bebé en camino. No, fue un ángel que le vino a avisar. Y no solo le viene a avisar a los padres, hermano, que iban a nacer, sino que iba a ser dedicado a Dios. Sansón fue un hombre nazareo. ¿Sabe usted qué significa nazareo? Apartado, dedicado. No se le olvide que usted también y yo somos nazareos. Somos apartados. Somos consagrados para Dios. Ese es nuestro llamamiento. Y mire qué interesante, hermano, cómo el Señor empieza a obrar, hermano, desde la concepción de este varón, hermano, y dice que Dios lo manda para librar a Israel de la opresión de los filisteos. Y si algo podemos ver, hermano, en la vida de este hombre, es que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿El Espíritu Santo estaba sobre Sansón, hermano, sí o no? Hermano, Sansón hacía milagros, hacía proezas, hermano, Sansón, hermano, hacía hazañas increíbles. Agarró la quijada, hermano, de un burro y mató a 3,000 filisteos. Agarró las puertas, hermano, de la ciudad, que no eran puertas pequeñas, eran puertas gigantes. Las arrancó y dejó sin protección esa ciudad. Ahora, no crea usted como lo pintan, ¿verdad? Que Sansón era un hombre así como Arnold Schwarzenegger o como Rambo, ¿verdad, hermano? Así bien. Sansón era un hombre delgado. Yo creo que era delgado, hermano. Porque no era con la fuerza humana. Ahora, interesante, el Espíritu de Jehová estaba sobre él, hizo grandes hazañas, libertó al pueblo de Israel, hermano. Pero después de empezar a hacer su voluntad, empezó su decadencia. Y el área, hermano, de Sansón fue el área sexual. Primero, en 16:1 empieza, hermano amado. Se allegó, si no estoy mal, a una prostituta, algo así. 3 mujeres tuvo en
en su vida este hombre, pero 3 fuera del propósito de Dios. Un hombre con respaldo, un hombre con un llamado genuino, pero no se deleitó en hacer la voluntad de Dios. Mire, siempre le gustaron las filisteas. Aunque eran muy guapas, pero eran filisteas, hermano. Mire, ¿dónde terminó este hombre? En las piernas de una mujer, su cabeza en las piernas de una mujer, haciéndole piojito. Decime, Sansón, le decía él, ¿dónde radica tu fuerza? Y dice que ella le hacía berrinches. Ya no me querés, nunca me has querido. Porque le decía, si me atan de esta manera, se me va la fuerza. Y hacía, esta mujer llamaba a los cómplices, hay que atarlo de esta manera. Y mire, hermano, qué dormidas las de Sansón, que no sentía cuando lo amarraban, hermano. Está bien dormido Sansón. Y cuando decía, ahí vienen los filisteos, y ¡bum! Hermano, rompía todo. Y, ¡ay, verdad que no me querés! Decía esta mujer. Yo que te estoy dando lo mejor de mi vida. Eso es lo que te dice el mundo. Yo te estoy dando lo mejor. Dame tú también lo mejor que tienes. Y mira, hermano, ¿cómo termina Sansón? Revelando el secreto del pacto. Mi hermano, no podemos nosotros decir que el poder de Sansón radicaba en su pelo, porque no, radicaba en el poder del Espíritu Santo, a través de un pacto que habían hecho, que era que no se cortara el pelo. Entonces, ¿sabe qué me llama a mí la atención? Que el Señor tiene pactos con nosotros. Y mientras nosotros no nos cortemos el pelo, va a estar el Espíritu Santo sobre su vida y sobre mi vida. Pero que un Adalilo o Adalila nos vengan y que nos echen tijera en el pelo, hermano. Mire, hermano, fue tanta la situación de jugar. Yo encontraba, mire, Sansón decidió jugar tanto con sus pasiones y con la misericordia de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Como hay misericordia, hoy voy a pecar y mañana, que es Santa Cena, voy a pedir perdón y Dios me tiene que perdonar. Cuidado. Sansón empezó a jugar con sus deseos, Sansón empezó a jugar con sus pasiones. Hermano, yo le voy a decir algo, usted es libre de hacer lo que usted quiera hacer. A mí me puede engañar. Una vez una persona me llama, me encuentra y dice, a ver, la espero en la iglesia. Yo a su iglesia, me dijo, yo no voy, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque ahí va fulano de tal, me dijo. Y eso está haciendo esto, y yo tengo evidencia. ¿Qué hacer uno ahí, hermano? Pero esa es decisión suya. A usted con usted hicieron un pacto. Si usted quiere que el diablo lo trasquile, hermano, que lo trasquile. Usted tiene que aprender a correr. Usted y yo debemos de aprender, hermano, que hay misericordia, que tengo que aprender en esa misericordia a deleitarme y en hacer la perfecta voluntad de Dios, que esto sea un manjar para mi vida, que eso me va a dar paz, que eso me va a dar gozo, que eso me va a dar fuerza, me va a dar fortaleza y yo voy a caminar en el Evangelio. Yo hablaba con el hermano Angelito el día lunes y él me decía, hermano, fíjese, y estábamos hablando sobre la consagración, porque este hombre, hermano, en su voluntad, él ya no se quiso consagrar. Él empezó a dar rienda suelta a sus pasiones, a sus concupiscencias. Cuidado, hermano, porque uno piensa, mire, este hombre se entregó a una prostituta y ahí estaba el poder de Dios todavía en su vida. Y se llegó a otra, y hermano, y se fue a meter con Dalila, y ahí estaba el poder de Dios. Dios también todo tiene un tiempo.
Y dice la Escritura que no se dio cuenta Sansón cuando el Espíritu de Dios se apartó de la vida. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a deleitarse en la voluntad de hacer de quien lo habían enviado. Él empezó a hacer sus deseos, sus concupiscencias. Cuidado, hermano. Y mire, hermano. Y fue así como se olvidó de Dios. Es que, hermano, este es el tema. Mire, hermano, dejémonos de cuentos. Perdone que yo le voy a ver muy chapín mental. Mire, hermano, no metamos. Ay, hermano, es que yo ya no estoy yendo a la iglesia, pero mire, bien pegado a Dios. Mire, hermano, esas son puras tonteras. No es así, hermano. Fíjese que yo no voy a ninguna iglesia, pero mire, yo busco. No se puede. Perdóneme. Si no, jáleme su Biblia y le vamos a romper un par vamos a arrancarle, hermano, hojas a la Biblia, en donde nos enseña que debemos nosotros congregarnos. Esa gente sabe qué es. Con mucho respeto se lo voy a decir, no son ovejas, son cabras. Una oveja tiene redil, una oveja tiene pastor. Las cabras no. ¿Por qué se lo digo con propiedad? Porque hay una parte de la palabra que dijo el mismo Señor: a un lado, a la derecha vamos a poner a las ovejitas y a la izquierda vamos a poner las cabras. Entonces hay cabras en el pueblo. Entonces, ¿quiénes son las cabras? Son aquellas que hacen su voluntad. Y tarde o temprano van a tener una consecuencia de eso. Fue así como se olvidó. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios, eso significa, ¿sabes qué? Yo ya comí como Eva de ese fruto y, hermano, yo creo que yo soy Dios y yo empiezo a hacer mi voluntad, yo empiezo a pensar como yo quiero, yo empiezo a actuar como yo quiero, hermano, yo empiezo a hacer lo que a mí me gusta. Hermano, si en el Evangelio no es que usted venga a hacer lo que a usted le gusta. El Evangelio es hacer lo que a papá le gusta. ¿Sí? El Evangelio no es venir a hacer lo que al pastor le gusta. No, es lo que a papá le gusta. Que todos juntos de aquí aprendamos a decir el manjar más exquisito. Un amigo me dijo, fíjese que yo fui a Miami, me dijo. Y fui a un restaurante argentino o brasileño, no sé qué me dijo. Y dice que ahí le dan a uno una tarjeta. Que cuando usted la pone de color verde arriba, le llegan todos los comensales con pedazos de carne a echarle la carne en el plato hasta que usted pone en rojo. Y si usted no quita, y ahí están ellos echándole carne. Y me decía él, nunca había probado una carne tan exquisita, tan deliciosa como esta que he comido. Ahora yo le voy a decir, que nosotros podamos decir, hay una comida que muchos no conocen, pero yo ya la conozco. ¿Y saben qué? Me gustó. Y eso es ahora mi comida favorita, mi manjar predilecto, es hacer la voluntad de Dios. Y ahí vamos a ir avanzando. Porque si empezamos a hacer nuestra voluntad, hermano, nos estamos olvidando de Dios. Y cuando nosotros empezamos a vivir según nuestra vida, nosotros le estamos dando la espalda a Dios. Así fue como Sansón se olvidó de Dios y sin darse cuenta, Dios se separó de él, comenzando así su calamidad espiritual y física hasta el día de su muerte. ¿Quién fue Sansón después que le quitaron el pelo? ¿Qué fue Sansón? Pregunto. Después de haber sido el apartado, el haber, hermano, nacido en un milagro, después de haber hecho hazañas, ¿qué fue Sansón? Una burla. Con el respeto de los payasos, era un payaso. Todos se burlaban de Sansón, porque le quitaron sus ojitos. Físicamente demostraron lo que él tenía espiritualmente. En su cuerpo le demostraron, hoy podemos ver nosotros, porque ¿por qué le quitaron sus ojos a Sansón? Si sabían, hermano, que el pelo era el pacto, no eran los ojos. ¿Por qué le quitaron los ojos?
porque es una enseñanza que físicamente nos estaban diciendo lo que Sansón había perdido tiempo atrás. Perdió la visión. Su visión, hermano, mi visión es hacer la voluntad del Padre. Voy, otro ejemplo rápido, hermano. Saúl, mire qué tremendo. Saúl, ¿quién fue? Fue el primer rey de Israel. Pero mire, ¿sabe usted que el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Saúl? Dice que en una oportunidad fueron a buscar unas asnas, ¿verdad? Y Saúl encontró a un grupo de profetas. ¿Sí o no? ¿Y qué terminó haciendo Saúl? ¿Ah? Profetizando. Hermano, yo estaba leyendo ahí algunos versículos, dice, y Dios le dijo a Samuel, ve y úngelo porque yo le he escogido como rey para mi pueblo. Pero algo que no conocía y nunca conoció Saúl fue hacer la voluntad del Padre. Y hermano, el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl, hizo grandes proezas, hermano, libró a Israel de los pueblos que lo oprimían. Sin embargo, luego de andar en la voluntad de Dios, desciende a desobedecerlo. Empieza a hacer su voluntad, hermano, y entonces Dios se aparta de él. Y mire, Sansón cómo terminó, muerto. Saúl cómo termina, muerto. Si no estoy mal, lo hieren, hermano, y van corriendo y le dice a su escudero, mátame, porque yo no quiero caer en las manos de los filisteos. Porque imagínense qué tortura le iban a dar. Y hermano, hay ejemplos muy tácitos en la palabra, hermano, de las jerarquías, de las autoridades, del respeto a las autoridades, y el escudero dijo, ¿cómo yo voy a matar a mi rey? Jamás, aunque esté endemoniado, yo no lo voy a matar. David dijo, ¿cómo voy a matar yo al escogido de Jehová? Dijo, al ungido de Jehová. Y el ungido bien endemoniado. Usted y yo le volamos la cabeza. Usted está endemoniado, le quitamos la cabeza. Saúl no lo hizo. David no hizo eso, ni el escudero. Y entonces lo que hace Saúl es poner la espada, y él mismo se la hunde. Hombres con respaldo, que conocieron, oyeron la voz de Dios, pero nunca aprendieron a deleitarse. Salomón, hermano. Mire, Salomón toma la visión del padre, de su papá David, y dice, yo le voy a hacer el templo al Señor. Y Salomón le hace el templo. Se le aparece el Señor, hermano, a Salomón y le dice, ¿qué quieres que te dé? Hermano, se va usted hoy a dormir en la tarde. Dice, gracias, ya almorzamos, ya vamos a dormir un ratito. Y en el sueño se le aparece el Señor, le dice, ¿qué quieres que te dé? Mariola. Y ponga usted su nombre. Marco, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te haga? Mira, Señor, no podemos negociar. ¿Qué quiero yo que me quites? Dirían las esposas y se aprovecharían las esposas. Y mira, hermano, ¿y qué pidió Salomón? Sabiduría. Y el Señor le dice, por cuanto me has pedido sabiduría, lo que no me has pedido yo te lo voy a abundar. ¿Y cómo termina el hombre más sabio del mundo? Desviando su corazón, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad de mujeres, hijas del diablo. Así dice la escritura. La hija de Faraón, y tuvo 1000 mujeres. Salomón, el hombre más sabio, tuvo 1000 mujeres. Pero ¿dónde empieza el declive? Él empezó a desobedecer a Dios, hermano. ¿Y en qué momento? Uniéndose, hermano, con mujeres extrañas, las cuales hicieron que este hombre inclinara su corazón
Y hermano, y después todos los altares que habían derribado, dice que este hombre los le volvió a levantar. Y empezaron a adorar a Acera, empezaron a adorar a otros dioses. Hermano, mire, qué tremendo. Qué tremendo. ¿Cómo terminó este hombre, hermano? Jehová castigó esta desobediencia, hermano. Es que, hermano, si algo el Santo Espíritu de Dios quiere trabajar hoy en nuestras vidas, es que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios, de nuestro Padre. Mire, voy rapidito. Otro hombre, Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta. Y llega un rey, hermano, y le dice, tú eres un profeta de Dios. Sí, le dijo, a sus órdenes, jefe. Quiero que te vayas conmigo, me vas a ir a maldecir al pueblo de Israel. Dice que este hombre va y va a orar al Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? No vayas. Eso fue lo que el Señor le dijo. Pero como Balaam, ¿qué es Balac? Balaam, pero el rey Balac le ofreció algunos chelines. Hermano, se fue con él y en varias oportunidades se paró y no pudo maldecir al pueblo de Israel porque era un pueblo bendecido por Dios. Él empezó a hacer su voluntad. Y como no pudo maldecirlo, le dijo al rey, yo no lo puedo maldecir, pero te voy a dar el secreto para que el pueblo caiga en maldición. Y dice que le llevaron mujeres prostitutas moabitas al pueblo de Israel. Y se hicieron los hombres a las mujeres. Y mira, hermano, hubo una gran matanza en Números 25:1. Después de todo esto, Jehová ordena a Moisés la venganza con los madianitas. Y en la matanza también muere Balaam, otro muerto. Ahora, hay un caso bien extraño para mí. Porque Balaam, hermano, hablaba con Dios. Salomón, fíjese que el nombre de Salomón también significa amado de Jehová. ¿Sí? Y fíjese, hermano, que Judas Iscariote, él andaba con el Hijo, con el Verbo encarnado. Pero él siempre quiso andar en su voluntad. Ahora, ¿qué tendría Judas, hermano? Que el Señor fue al hombre que más confianza le tuvo en cierta manera. ¿O no? ¿A quién se le da el dinero? Al que más confianza se le tiene, ¿sí o no? Hagamos una directiva. Ah, muy bien. Hagamos un cuchubal. Ok, hagámosla. Y usted le va a dar la caja que la maneja que se roba todo el dinero. Judas, hermano, mire, ¿y cómo terminó Judas? De la peor manera. Se fue a colgar y se reventó el lazo y todas sus entrañas quedaron. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque en Juan 5:30 nos dice la Escritura que el Señor Jesús dijo, yo no he venido a hacer la voluntad mía, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuesta? ¿Se pasará dolor a hacer la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes? Sí, cuesta. Y eso lo podemos ver, veámoslo, hermano, y voy terminando en Mateo capítulo 26. Váyase conmigo a Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, habla de Jesús en el Getsemaní, y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermano, nosotros queremos que las cosas pasen como nosotros queremos.
Nosotros queremos vivir la vida como nosotros queremos. Pero debemos de aprender a que todo a nuestro alrededor y nosotros mismos tenemos que decirle que pase como tú quieres. Y eso es morir a uno mismo. Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa cuando el hombre empieza a hacer su voluntad? Empieza la soberbia y la altivez en la vida del hombre, porque se cree uno Dios. Y mi hermano, hay una máxima tremenda, una enseñanza tremenda que dice en Proverbios: después de la altivez viene la caída. Después de la altivez viene, esa es una situación, no dice tal vez, de repente, quizá pueda ser que te caiga. No, después de la altivez viene la caída. De los hombres que hemos visto, entró la altivez a través de hacer su voluntad y todos cayeron. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de decir: Señor, ya no a nosotros, Señor, sino tú. Solo leamos este pasaje, 39, le dije yo. Sino tú. Viendo luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil para hacer la voluntad del Padre. La carne no va a querer. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, segunda vez: Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hay dolor, hágase tu voluntad. Hermano, usted y yo somos llamados a hacer la voluntad del Padre. Y el Señor nos enseña y dice, mire, qué interesante, porque esta versión que yo les leí, hermano, es esta. Pero él le contestó: el alimento que yo bebo, ustedes no lo conocen. No, en la Kadosh me llamó la atención, pero él contestó: yo tengo comida para comer. No tengo necesidad que ustedes me vayan a traer pistones, pues. Hace unos días yo estaba hablando con una persona que hace muchos años, fíjese, hermano, que yo en Aguacatán, cuando era niño, había una señora que hacía unos pistones. ¿Saben ustedes qué son los pistones? Masa, le echan frijol, chile seco y los vuelven a tortear y como tortilla, de verdad. Yo llego y hablé con una persona y que los pistones, se acuerda que cuando allá y yo llego a mi casa, mire cómo es el Señor del mundo. Yo llego a mi casa, y yo con ese pensamiento, ¿verdad? Y me dice mi esposa: vení a almorzar, me dijo, ya está el almuerzo. Imagínate qué te hice, me dijo. No, le dije: ¿qué me hiciste? Vení a ver, me dijo. Ya te hice unos tus pistones, me dice. Mire, hermano, me di una pistoneada. Qué rico es comer, ¿verdad, hermano? Ahora, como decía mi abuelito, qué rico es comer cuando se puede y cuando se tiene. Pero ¿por qué le digo yo eso? Dice, la cual ustedes no saben nada. Pero hoy nosotros no podemos aducir ignorancia de la voluntad de Dios. Hoy usted va a salir, y voy a salir yo de este lugar hoy y decir: ay, no sé qué es hacer la voluntad de Dios. No, usted sabe que hacer la voluntad de Dios es el deleite más grande que puede tener un hijo de Dios. Por eso el Señor decía: tengo para comer, no comida, esta versión me gustó, tengo para comer un manjar. Yo no sé qué manjar se va a ir a comer usted ahorita. Yo no sé qué manjar dejó hecho ya usted. Pero para verificarlo, yo voy a llegar más tardecito a su casa para ver qué tal manjar se va a comer. Un día esto les voy a caer, ahí van a ver, hermano. Ay, a comer. Ustedes solo comen buenos manjares y no invitan. Miren, hermanos, tenemos que aprender a hacer la voluntad. Sí, hermano, que los hermanos viejitos hagan, los grandes, hermano, hagan la voluntad de Dios. Nosotros los jóvenes no. Los hermanos, pues, no, nosotros ya estamos grandes, ya vivimos. Que los jóvenes aprendan a hacer la voluntad de Dios. No, que hagan la voluntad de Dios los casados. No, hermano. Todos, desde el más grande al más pequeño.
¿Cómo así, hermano? Si es más pequeño, usted debe enseñarle a su hijo. ¿Usted cree que un bebé de 3 meses no es inteligente? Es tan inteligente que lo domina a usted y me domina a mí. Ayer fuimos a comernos algo ahí con mi familia, hermano. Entró un niño, mi hermano. Pero así, hermano. Quebró dos, ¿verdad? Quebró dos de agua, 2 envases y los tiraba y se iba a la puerta del baño y le agarraba patadas y el papá y la mamá viéndolo nada. Ay, sí, hermano. Es que es un niño que tendría unos 6 años, 6, 7 años. Es un niño de 6 años, no entiende. No, el cabezón y el que no entiende es el tata y la nana. Para eso tiene usted un cincho, tiene usted una paleta. No con ira, ¿sí? Con amor. Vení, por amor te le voy a dar un par de nalgadas. No con la mano, sino con el cincho. Porque te amo. Y ¡paz! ¡Pa! ¿Por qué? Porque hay que enseñarles también desde pequeños que tienen que aprender a hacer la voluntad de papá. Porque los niños, imagínense, hermano, venga un niño así. Pero mire, hermano, hasta la mirada, se miraba hasta endemoniado, ¿no? De verdad te lo digo así. Y hermano, 15 años, como me dijo una persona, ay, es que mi hijo está bien rebelde, hermano, es por la edad. Dije yo, mentira del diablo, dije yo. No, es cierto, los chicos entran en sus etapas, pero, ¿y no somos hijos de Dios, pues? Nos cuesta, por supuesto nos cuesta, pero ¿por qué le digo yo? Porque dice, hermano, que tenemos que aprender a comer ese manjar. Todo, aquí en la iglesia, desde el más grande al más chico. Y usted como papá que tiene hijos chiquitillos, enséñele, hay que hacer la voluntad de papá. Instrúyalo, instrúyalo. Y yo sé, hermano, que vamos a ver la gloria de Dios. ¿Es difícil? Ay, hermano, mira, el Señor tuvo un momento difícil. Que vienen pruebas a nuestra vida. Vino la prueba a la vida del Señor y el momento dijo, Señor, que esta copa no la pueda beber. Pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántos queremos paz? ¿Cuántos queremos paz en medio de la tormenta? ¿Cuántos queremos gozo en medio de la tristeza? ¿Cuántos queremos poder en medio de la adversidad? Aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Y va a ver, hermana, no. Se va a acostar en paz. Me acostaré en paz y así mismo, yo le digo, así mismo roncaré, porque yo ronco mucho. Pero es mi mujercita, hermano, que no la debo dormir. Yo decía, ¿por qué duerme con audífonos? Decía yo, y después descubrí. Yo le dije, no, yo no ronco. Yo espanto a los espíritus inmundos que quieren venir a estorbarnos en la noche. Le dije. Hermanos, aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Es difícil, cuesta nuestra carne no está dispuesta, pero el espíritu sí. Y vamos a ver la victoria en nuestra vida. Porque si empezamos a hacer nuestra voluntad, hermano, va a ser un círculo vicioso y cada vez se va a ir acrecentando más y cada vez se toman peores decisiones y cada vez se aparta uno más del Señor. ¿Sí? ¿Sabe cómo es esto? Yo me imagino como una droga. Empieza la persona con un poquito y de vez en cuando, pero se vuelve una necesidad, se vuelve una necesidad. Y empezar a hacer nuestra voluntad es como una droga y nos lleva a la destrucción. No nos apartemos del Señor. El Señor viene pronto y viene por una iglesia que haga su voluntad, una iglesia que lo ame por sobre todas las cosas. ¿Dice usted amén a eso? Amén. Hoy aprendimos entonces que hay una comida mejor que el omega 3, mejor que el resveratrol. Estaban entrevistando a una persona y le dice, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 55. Y cuando yo oí 55 parecía como de 32, 35 años. Entonces le dice la presentadora, pero tú pareces de 30 y pico años. Sí, le dije. ¿Y cuál es tu secreto? Yo tomo resveratrol.
que ya hay pastillas de resveratrol, que no sé qué, que no sé cuánto, que es lo mejor, que retarda el envejecimiento. Hermano, usted si quiere tomar su resveratrol, tómeselo. Pero que la comida mejor que nos podamos comer es la voluntad del Padre. Amén. Cierra sus ojitos, yo he terminado. Y le voy a pedir a los hermanos que se preparen también para servir los elementos en esta mañana. Y cierre sus ojitos.